Buenas, bienvenidos hoy a esta charla que tenemos para hablar de un rol que se viene hablando mucho tiempo de él, que es el de Engineering Manager, de diferentes responsabilidades, en qué aspectos tiene más impacto y menos. Y para ello, hoy contamos con 4 personas que tienen mucha experiencia en el mundo del desarrollo y que vienen a comentar cuáles son sus puntos de vista sobre este rol. Vamos a contar con Javi, que ya coqueteó en su día con roles de liderazgo en LiveRay, volvió al desarrollo y ahora lleva 1 añito y medio ya en Celonis ejerciendo el rol de Engineering Manager. Por otro lado, viene Bea, que igualmente viene del desarrollo, lleva 7 años en posiciones de liderazgo y ahora mismo ejerce la posición de Engineering Manager en Factorial. Contamos también con Jaime, que tras muchas experiencias en el mundo del desarrollo llegó a MarketWoo, una empresa que tiene una cultura súper chula y que él ha ayudado mucho a que eso sea así. Ya lleva 10 años, empezó desarrollando, ha tenido roles de liderazgo, de Engineering Manager y actualmente es la persona que se encarga o el rol de CTO, CTPO, puesto que tiene esas 2 funciones, tanto la tecnológica como la de producto. Y por otro lado tenemos a Félix, que lleva 23 añazos ya en el mundo del desarrollo, que ha pasado por diferentes empresas, startups, scale-ups, funds, entre ellas Google, TinyBird o Eventbrite, y que actualmente tiene un curso de formación para Engineering Managers, que es uno de los roles que ha tenido durante toda esta etapa en las empresas que hemos comentado. Y bueno, sin más dilación podemos entrar ya a comentar. Lo primero que me gustaría es que hablásemos de qué es un Engineering Manager y sobre todo lo que puede ser más chulo es qué no es un Engineering Manager o qué funciones no debe hacer ese rol. Quien quiera, venga, rompemos el hielo. Para mí, yo creo que un Engineer Manager es una persona que aporta valor a través del equipo, ya sea desbloqueando, ya sea facilitando, ya sea potenciando, pero yo creo que debe ser un rol totalmente de cara a aportar a través de otras personas, no es nada individual, ¿no? Y como un poco por dar la primera puntilla de qué no es, yo como soy el primero cojo algo fácil, que es no es un rol extra. Es un rol específico, ¿no? No puedes hacer lo que ya estabas haciendo y extra vía hacer de Engineering Manager. Me parece algo como muy complicado. O sea, es un rol a ejercer 100% con una dedicación absoluta. Puede ser más hands-on, puede ser un poco menos hands-on, pero es un rol como tal, ¿no? Y tiene que ser así. A ver, yo. A mí me gusta la definición de un multiplicador, porque al final tiene que estudiar cómo es el equipo y en función de cómo es el equipo tendrá que ver cómo maximizar la eficiencia la eficiencia del equipo, cómo podemos sacar lo mejor de ese equipo. A veces le tocará ser un poquito más técnico y ser un poquito hands-on, como decía Javi, o a veces tendrá que estar más apoyando en la parte comunicativa, un poquito más lejos de lo que viene siendo el desarrollo, pero estar más en la comunicación de qué es lo que está haciendo el equipo, cómo impacta ese equipo al todo, al global, no solo desde el producto, sino también desde la parte tecnológica, ¿no? Porque al final normalmente el Engineering Manager suele llevar el ojo, o así decirlo, la voz de la parte técnica. Es verdad que también, como lo diría, no sé, que me estoy divagando. Pero le pasa aquí. Venga. A mí una parte que me gusta mucho del rol es que el Engineering Manager debe ser alguien que prepara al equipo mostrándole las expectativas de hacia dónde deben ir, hacia dónde, lo que deben conseguir y generar a través de eso una alineación con los objetivos de la compañía. Al final, muchas veces vemos equipos de desarrollo que van un poco cada uno en su dirección, sobre todo pues, con mil perdones, pero a veces se ve en consultoría. En empresas de producto más pequeñas es más difícil que ocurra, pero a veces ocurre, ¿no? Que los diferentes equipos se desalinean y tiran más por su propio objetivo que por el de la propia compañía. Y el Engineering Manager tiene que ser un poco un canalizador de toda esa energía y toda esa potencia de desarrollo que vaya en la dirección adecuada. Esa es una parte que a mí me gusta mucho.
Y cosas que creo que son importantes es que va a ser una respuesta muy gallega, pero depende un montón, porque hay tantas definiciones del rol como equipos y como empresas. Y esa es una de las características que para mí son importantes en un engineering manager, que tiene que ser muy flexible, tiene que ser capaz de adaptarse al tipo de compañía, a las personas individuales con las que trabajas, que pueden ser de 1000 tipos diferentes, al momento en el que está la compañía en ese momento y cuáles son sus objetivos. Entonces creo que es un rol que es muy difícil dar una definición súper concreta, porque varía mucho. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Yo siempre digo que es un manager, un engineering manager, pues una persona que hace que el equipo funcione. ¿Qué significa que el equipo funcione? Pues depende de la empresa, de la idiosincrasia de la empresa, del momento en el que está, depende mucho. Pero yo creo que hay una cosa que mucha gente se olvida de lo que es un manager, y es que tu trabajo al final, tú lo has dicho, que tienes que estar en línea con los objetivos de la empresa, y tu trabajo es que la gente produzca, esa es la realidad, y que entregue por encima de cualquier cosa. Te responda al no es un payaso que viene a animar a la gente, que hay mucha gente que lo ve así. Y la realidad es que es un rol, que es otra cosa que también creo que la gente olvida, es un rol en el que estás representando a la empresa. Y eso implica que tienes muchas responsabilidades que tienes que mantener, desde asegurarte de que eres un ejemplo de cultura, de que alineas con los objetivos, no puedes expresar lo que te da la gana como te da la gana, porque al final tus palabras tienen un peso diferente a las que pueden tener otras personas, y eso yo creo que es para mí lo que la gente no acaba de entender. Entonces yo siempre pongo, para mí un manager es una persona que hace que el equipo aporte valor a la empresa, y luego tiene todo lo que se habla alrededor son los medios que tiene para conseguirlo. Motivación, mantener al equipo que vaya creciendo, alinearles, etcétera. Pero esas son las herramientas que tú tienes para que el equipo produzca. Si tienes un equipo súper feliz, pero no producimos, pues acabamos todos felices en un bar, pero despedidos. Y hay una cosa que habéis comentado varios, que es cierta parte puede ser hands-on, o ciertos momentos pueden ser hands-on. Es decir, que se remangue y ayude al equipo. ¿Cómo de importante veis que tenga conocimientos técnicos, que venga del mundo de la tecnología, del desarrollo? ¿Es fundamental? ¿No? Yo veo difícil. Hemos dicho, hay muchos equipos, muchos tipos de equipos, pero al final, como te tienes que adaptar en algún momento, sobre todo con un equipo no tan técnico o que lo debes ayudar más, ¿no? Entonces, tú al final, tu labor es ayudar al equipo a producir, y es un equipo puramente técnico, y para ayudarles tú debes poder guiarles en la parte técnica, ¿no? Habrá equipos con menos experiencia, que tienes que introducirte mucho, habrá equipos con muchísima experiencia que a lo mejor te puedes quedar bastante al margen, ¿no? O más aparte. Pero yo creo que sí que veo muy difícil el entrar en error si no tener un background técnico fuerte, la verdad. Yo creo que el engineer manager tiene que tener como 3 patas, la de la técnica, pero también la visión de negocio y la parte de sacar la eficiencia, ¿no? De supervisión de que estamos sacando el trabajo y todo eso. Yo creo que dependiendo de qué equipo tengas, si tienes un tech lead muy fuerte al lado y unos desarrolladores muy fuertes, tus capacidades técnicas no aportarán tanto. Y a lo mejor se aportarán las necesidades de visión de producto, la comunicación hacia afuera, la comunicación hacia adentro, o el seguimiento de que se está haciendo realmente lo que se está haciendo, lo que se debe hacer para conseguir los objetivos del equipo. Y entonces no puedo decir que sea tan importante una cosa como otra. Yo creo que es importante que tenga de todo y luego saber usarla. Creo que al final todos tenemos una caja de herramientas en el bolsillo, y en función del equipo en el que estemos tendremos que sacar unas u otras. Para mí, yo creo que sí es importante la parte, estamos hablando de equipos técnicos, donde hay muchos desarrolladores. Tener conocimiento técnico creo que es importante porque te ayuda a entender la dificultad y te ayuda a comunicar. Hay que tener cierta sensibilidad técnica, pero no tienes por qué ser el mejor desarrollador, no tienes que saberlo todo, no tienes que saberte todos los lenguajes. Tienes que ser capaz de comprender la complejidad, tienes que ser capaz de incluso de hacer challenge a lo que se está haciendo. Oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Y si realmente se está alineando con los objetivos de negocio, ¿no? Y yo creo que eso es importante, saber balancear en función del equipo y en función de la empresa las necesidades que pueda tener, eso quiere decir, Pero las herramientas que puedas utilizar. Pero para hacer challenge, como tú dices, sin un background técnico, Sí, no. es muy complicado. O sea,
Y yo he pasado de pensar, porque yo he tenido alguna vez algún manager que no venía del lado técnico y me ha ayudado bastante, ¿no? Pero he cambiado mi idea mi idea sobre esto de forma bastante radical, porque me he dado cuenta de que si tienes un manager que no tiene background técnico, no es un engineering manager. Y es un manager. Es un manager. Y sinceramente podría hacerlo perfectamente un product manager ese trabajo, porque alinearte, ayudarte a entender las prioridades, etcétera, lo podría hacer un product manager perfectísimamente. De hecho, en algunas empresas funciona así y funcionan bien. Entonces, yo creo que precisamente lo que define un engineering manager es que tiene esa capacidad de poder también guiarte en el lado técnico, de entender las conversaciones y de poder meterse hasta dónde, pues va a depender mucho de la expertise, ¿no? Pero sí que no vas a ser ajeno a las conversaciones, porque si no es que es muy difícil guiar a la gente y poder entender por qué algo va más en el tiempo o menos en el tiempo, o por qué tenemos que atajar a la deuda técnica o no, ¿sabes? Entonces, para mí, si es engineering manager, algo tiene que tener background técnico. Eso seguro. Quiero decir, al final, por eso decía lo de las tres patas, que son importantes. Claro, y también hay otra, y perdona Jaime, también hay otra parte que creo que es una función del engineering manager, o por lo menos yo cuando lo ejercía, que no estaba con esa nomenclatura, pero una parte era ayudar a crecer al equipo y ayudarle a crecer en la parte técnica. Y es muy complejo ayudar a alguien en lo tecnológico si tú no has pasado por ciertas vivencias, ¿no? Igual que para tomar decisiones o aportar valor en un momento dado u otro, yo creo que te puede ayudar mucho más venir del mundo a no hacerlo. Muy de acuerdo con todo, bastante imprescindible tener un conocimiento y cierto grado de experiencia como para poder entender el contexto y también poder empujar y ayudar al equipo a tomar determinadas decisiones, poder entender cuándo es el momento de tomar un atajo y cuándo no lo es, y ser consciente de que esos atajos tienen unas consecuencias, que luego hay que resolverlo y hay que atajarlo. Eso es importante. Y luego hay una parte del rol que es la labor comunicativa. Está muy bien comunicarle, como dices tú, podrías ir desde el lado del producto y comunicar hacia el equipo qué es lo que se quiere conseguir, ¿no? Pero también hay que hacerlo a la inversa. También hay que comunicar lo que está haciendo el equipo y lo que está consiguiendo el equipo, por qué está cometiendo determinados proyectos técnicos y poder transmitirlo hacia arriba, hacia el resto de la compañía o hacia el equipo de liderazgo para que se entienda por qué se están haciendo las inversiones, porque eso al final no deja de ser una inversión de tiempo y de dinero. Y defender al equipo en muchas situaciones. Por supuesto. Y justificar decisiones, etcétera, etcétera. Antes Félix comentaba que en un caso ha tenido un manager que no venía del mundo tecnológico. Hubo unas contras o unos impedimentos, ¿no? O no agilizó todo como podría haber sido si hubiese sido técnico. ¿Habéis tenido situaciones parecidas el resto? No, en mi caso no es que no agilizar las cosas. En mi caso funcionó bien, pero era una persona que tenía clarísimo sus limitaciones y cuando había discusiones técnicas, como tú lo has dicho antes, había buenos technical leads y se ayudaba en los technical leads para ese tipo de cosas. Entonces, en mi caso funcionó bien, pero también te digo, yo creo que es una excepción, que no es lo común. ¿Habéis tenido alguna situación pareja? Yo creo que sí, que a lo mejor puedo, pensando hacia atrás, un poco es esto, ¿no? Pero yo diría, como a lo mejor yo he tenido jefes y he tenido managers, ¿no? Que han sido engineer managers, ¿no? Al final un jefe te dice lo que tienes que hacer, ahí te apañas, ¿no? Que puede ser más cercano, menos cercano, puede ser... Pero al final yo un engineer manager lo veo más como una persona, por supuesto existe una no sé si es decirlo jerarquía, pero una autoridad, ¿no? Pero al final es una persona que está a tu lado ayudándote a sacar el trabajo, ¿no? Y te entiende, tiene la parte técnica, se preocupa un poco también por tu desarrollo, ¿no? Y eso yo es un poco la diferencia que he notado. Otra cosa que ha salido que me parece súper interesante es el ayudar a que la compañía reciba el valor y vaya creciendo y vaya en la dirección adecuada. ¿Cómo se puede medir o qué métricas puede manejar un engineering manager para que eso ocurra? Para que, o en ese aspecto o en otros, ¿no? Pero ¿en qué métricas se puede basar ese rol para hacer bien su trabajo y ayudar al equipo a entregar el valor adecuado? Tema polémico, ¿eh? El tema de medir cosas en ingeniería es complicado. Pues otra vez el galleguismo, depende mogollón. Si tienes un equipo técnico con menos experiencia, pues a lo mejor tienes que centrarte en métricas más técnicas, asegurarte que el equipo consiga un ritmo de salida a producción, asegurarte de que no introduzcan bugs. Hay muchas cosas que puedes medir ahí.
Pero también se puede dar el caso de que tengas un equipo que es técnicamente súper potente, pero que pasan mogollón de todo lo relacionado con el producto y con el usuario. Y entonces a lo mejor te interesa más llevarlos a ese terreno para que cojan esa idiosincrasia, que aprendan, oye, que empiecen a medir lo que hacen los usuarios, cómo se comportan, que vean el impacto que tienen los cambios que se introducen desde ingeniería, que tienen un impacto en el producto y en la facturación incluso. Entonces creo que depende mucho del caso y todas ellas son muy útiles y ahí el Engineering Manager tiene que bailar un poco y saber gestionarlo según el tipo de personas que tengan en el equipo. Yo lo que casi también, como que es muy fácil en plan, es un tema complicado y medir y dices, bueno, tengo que medir algo, vamos a medir esto, ¿no? Pero muchas veces lo importante es lo que no mides o a qué dejas de hacerle caso, ¿no? Y porque yo creo que al final, por supuesto, es lo que vas entregando, es para mí es la métrica fundamental, pero dentro de ese lo que estás entregando tienes que tener muy claro y alinear muy bien con producto, con objetivos de compañía, que estás entregando lo que aporta más valor en cada momento y es lo que aporta más hacia el objetivo de la compañía, ¿no? Una cosa que voy a decir es que, o sea, yo creo que el problema es que tomamos métricas o medir como si fuera un estándar y fuera algo genérico. Vamos a medir cómo funciona este manager o este equipo. Y la realidad es, ¿qué consideras tu éxito para ese caso concreto? Porque en algunos casos el rol del manager es contratar. Y la forma de medir si tiene éxito es por contratar. Así de simple. Y su foco es más ese que otro, ¿vale? Luego tienes cosas más que son constantes que tienes que producir, ¿no? Y que puedes medir. Pero, por ejemplo, a mí me parece contraproducente medir lo que saca un equipo. Yo mediría los KPIs del equipo, por ejemplo, pero no lo que saca el equipo. Pero yo creo que varía muchísimo en lo que depende de cada situación y de cada equipo. Probablemente las métricas sean distintas, porque por métricas tienes miles, las que quieras. Puedes medir pues las típicas de Dora, del cycle time y otras cosas. Puedes tener KPIs y que vayan con la KPI. Puedes tener objetivos más personales de que un manager a lo mejor sea más distante y estás mirando engagement de ese manager. Pues hay mil cosas que puedes medir. Pero yo creo que es más importante definir qué consideras tu éxito para ese equipo y para ese manager y en función de eso medir eso. Yo lo resumo sobre todo en impacto. O sea, cómo está impactando ese equipo al negocio o al resto de equipos, ¿no? Porque puede ser un equipo de infraestructura, su impacto es interno mayoritariamente. O sea, un equipo de developer experience está impactando a cómo el resto de los equipos están funcionando. Entonces, como dice Félix, lo del éxito. ¿Dónde se mide el éxito? ¿Cómo impacta ese equipo? ¿Cómo está funcionando? A mí realmente no me importa medir cuántas horas está sentado en una silla. Eso no me aporta valor. Puede estar sentado 8, puede estar 12, pero si eso no se traduce en un impacto, en un beneficio en algún punto de la compañía, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, me gusta mucho el libro de Mide lo que realmente importa. Y bueno, creo que es importante saber en qué momento qué es lo que quieres impactar y medir en función de dónde quieres impactar. Más que medidas estándar, que también pueden ayudar. O sea, también voy a decir, hay métricas que pueden ayudar a detectar cosas que no estás mirando. Por ejemplo, el NPS puede decir, oye, la rotación, oye, tengo un problema en una parte de la compañía porque se me está yendo gente, ¿por qué? Entonces te ayuda a mirar a ciertos puntos. Pero realmente para mí lo importante es el impacto. ¿Qué impacto estoy teniendo? En la sociedad como negocio, con el producto que estoy teniendo. Dentro de mi equipo, en el equipo de al lado, porque realmente es su motor para que ellos puedan funcionar e impactar. Creo que eso sería interesante, que es lo más importante. Y ahora que habláis de personas, la gestión humana es una parte muy importante de este rol, ¿no? Mayoritariamente el Engineering Manager es quien se encarga de esos one-to-ones, esas PRs con los integrantes y las personas del equipo. ¿Cómo lo gestionáis eso? ¿Qué periodicidad metéis a esas reuniones, a ese seguimiento? ¿Cómo mantenéis que el equipo esté alineado? ¿Cómo gestionáis ese tipo de situaciones con el equipo? Con equipos donde hay menos experiencia o menos madurez, trato de que tengan más frecuencia, de que ocurra mucho más seguido, pero cuando ya tienes un equipo, pues en mi caso, que llevo 10 años en la compañía, el equipo está súper consolidado,
y vas notando como poco a poco se va reduciendo un poco la necesidad de esa frecuencia de one-on-one. Y además se produce algo cuando llevas mucho tiempo en el mismo equipo, que es que empieza a fluir la comunicación de una forma mucho menos orquestada, empieza a ser más constante y ya no necesitas el one-on-one porque has hablado de todo ya a lo largo del día 20 veces, ¿no? Y con los perfiles un poco más junior sí que conviene estar un poco más encima para poder ayudarles en ese crecimiento y en ese recorrido. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es tratar las cosas en el momento, no dejar que Karen y dentro de 2 semanas retomar el tema porque tenías agendado ese día el one-on-one, sino que trato de que sea algo casi en caliente, ¿no? Oye, ha pasado esto, oye, nos quedamos 10 minutos, hablamos un momento de este tema y siempre que hay una expectativa clara también, ¿no? Desde la primera entrevista, antes incluso de que se incorpore nadie al equipo, tú ya fijas unas expectativas, unos valores culturales y una serie de cosas que deben ser de una manera. Lo importante es no dejar que eso se vaya enturbiando, sino ir tratándolo constantemente. Con eso yo no me he encontrado ningún problema y nunca ha habido una sorpresa al llegar a una performance review anual, por ejemplo, porque si lo vas llevando a cabo nunca hay sorpresas, todo el mundo sabe por dónde va. Muy de acuerdo. ¿Compartís su punto de vista? Muy de acuerdo, al final depende mucho de la persona y el de one-on-one al final es tener el espacio para a lo mejor para chequear ciertos temas, para echar un poco la vista hacia atrás, para ver lo que está viniendo, pero las cosas importantes hay que tratarlas en el momento, ¿no? Y yo una de las cosas que más he aprendido en el rol es que las conversaciones difíciles solo se van a hacer más difíciles cuando dejas pasar tiempo, ¿no? Entonces, cuanto antes lo trates, mucho mejor. Sí. A mí me gusta pensar que la performance review es solo un trámite administrativo. Es decir, realmente lo que se va a encontrar ahí no debería ser ninguna sorpresa, no debería encontrar nada que le extrañe. Si realmente llevamos una conversación fluida, los one-to-one ayudan a que realmente obligar a que ocurran esas conversaciones, ¿no? Entonces es una herramienta. Tendrás que ver cómo usas esa herramienta. Él decidirá en función de la persona si tienes necesidad de que sea cada mes o tiene que ser cada semana, o realmente sabes que esa persona como va a ir a ti cada vez que tenga un problema. Porque hay personas que realmente no hace falta que realmente crees ese espacio, porque el espacio tiene la suficientemente confianza contigo para crear ese espacio cuando sea necesario. Tú como Engineer Manager tienes que ser capaz de siempre estar disponible. Yo creo que eso es importante. Siempre tienes que estar disponible para todo el mundo. Y creo que sobre todo es importante el feedback para que esas performance reviews no sean realmente ninguna sorpresa, pero en ninguna dirección. O sea, yo una cosa que me gusta siempre terminar en lo one-to-one es ¿qué feedback tienes para mí? ¿Sabes? Porque no se trata de que yo venga aquí a contar o a decirte cómo lo puedes hacer mejor. También dime tú cómo te lo puedo hacer mejor, cómo puedo ayudarte mejor, o qué estoy haciendo mal dentro del equipo, o qué crees cómo podría mejorar, porque al final aquí todos estamos intentando crecer. Entonces crear esa relación con el equipo creo que es súper importante y súper sana. Volviendo a tu pregunta que decías qué hacemos para asegurarnos que están alineados y cosas así, yo creo que la mayoría de la gente comete el error de pensar que el one-on-one es una responsabilidad del manager y si no lo hace, como que tenemos un checklist de decir, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, lo hago mi trabajo. Y no, la realidad es, ¿para qué haces un one-on-one? ¿Cuál es tu objetivo con el one-on-one? Y si vas a la raíz de eso, es probable que lo tengas sin hacer esa reunión. Y mientras tengas eso, pues ¿a quién le importa si haces un one-on-one? La cuestión es, tú tienes un espacio, tienes un vínculo con la persona y una confianza en la que le puedes hablar tranquilamente a la persona, tiene la confianza de poder ir a ti a decirte problemas, cosas que no ve, darte feedback. ¿Tienes eso? Pues perfecto. A la gente la tienes alineada porque a lo mejor usas los plannings, los dailies y todo el mundo está, porque eres un cansino diciendo, oye, que ese es el objetivo, hay que ir por aquí, Pues perfecto. Entonces, yo tengo a gente que tiene un one-on-one cada semana porque está en un momento de su vida, de su carrera, que lo necesita, y hay gente que no lo hago porque me están todo el día por Slack diciendo, oye, hace muchísimos años tenía un equipo, como has dicho tú, exactamente igual, estuve casi 7 años en una empresa y la gente empecé a hacer one-on-ones porque literalmente me dijeron, tienes que hacer, porque esto hace un montón de años, tienes que hacer one-on-ones. Y eran esperpéntico porque si me acaban de contar hace 2 minutos los problemas, ¿no? Y los dejé hacer con todo el mundo, menos con un chico nuevo que había venido de Polonia y estaba perdidísimo en la empresa. Entonces con él lo hacía todas las semanas y con el resto no los hacía.
Entonces, Sí, que se van haciendo durante el tiempo, ¿no? Con esas relaciones constantes, el one-on-one. tienes que pensar en qué relación tienes con la gente y para qué los usas. Yo en remoto creo que son bastante necesarios. Porque sobre todo cuando entras a una empresa, construir relaciones es muy complicado y mantenerlas, sobre todo si tienes a gente con la que no convives en el día a día, es muy difícil. Si tienes un puesto de managers, VP, director, head, cualquier cosa de estas, tendrás más de un equipo. Y no vas a estar en el día a día de cada equipo. Entonces, para construir ese tipo de relaciones, en las que hay realmente un vínculo, sí que tienes que tener ciertos one-on-ones. Porque si piensas en la oficina, ¿con quién creamos vínculos? Con la gente que tomamos café, con la gente que nos vamos a comer. Entonces, sí que necesitas esos espacios. Pero si estás en el día a día con un equipo, lo normal es que con el tiempo esa relación se haya construido bien y no sean tan necesarios tan cercanos. ¿Y cuánta gente, pues, para tener estas conversaciones constantes, claro, llega un número de gente que es como un máximo, ¿no?, a la que puedes dedicar un tiempo de calidad y aportarles valor constante? ¿Cuál es ese número? O sea, no hay un número mágico, no hay 4, no hay 6, depende mucho de los equipos, pero ¿con cuál os sentís cómodo? Cómodo. Con cuantos menos, mejor. En el sentido de que puedes prestarle más atención al detalle y dedicarle mucho más tiempo y profundizar. Pero yo cuando llegué a 10 la pasé mal un poco. Estaba bastante agobiado, ya no se veía que no llegaba a todo. O sea que hasta 6, 7, muy llevadero para hacer todo, incluso estar pendiente del día a día de temas de código. A partir de ahí ya empiezas a perder un poco. Yo, por lo menos, a partir de ahí empecé a perder un poco el control. Habrá quien tenga más capacidad de trabajo, de atención, que lo lleve mejor, pero yo ahí ya sufría un poco, la verdad. Yo opino exactamente lo mismo, que al final el número no tengo una receta exacta, porque al final también depende de cómo estés tú contribuyendo al equipo. O sea, si también, en caso de que fueras un hands-on, al final también tienes que estar trabajando en resolver tareas, pues obviamente no vas a poder llevar a las mismas personas que si realmente estás más fuera. Entonces, por eso digo, no hay receta mágica. Yo creo que al final tú tienes que llevar al nivel de personas que te permita cubrir todas tus responsabilidades como engineer manager para el equipo que estés llevando. Habrá engineer managers que son capaces de llevar 2 equipos y 2 equipos a lo mejor pequeños, a lo mejor pero eso, quieras o no, hay una complejidad cognitiva porque tienes que llevar 2 roadmaps diferentes y a lo mejor pues eso implica que a lo mejor son 2 equipos pequeños, no puedes llevar 2 equipos de 5 personas o 6 personas. Entonces depende. Sí, yo creo que depende mucho de la situación de cada equipo. O sea, a lo mejor tienes un equipo en el que, porque está estructurada la empresa ya tiene mucho recorrido la empresa y son equipos muy autónomos en todo y no tienes prácticamente ninguna dependencia con ningún otro equipo, pues ahí puedes tener a más gente. Si encima me dices que tienes a mucha gente senior en ese equipo, pues todavía más todavía. Entonces ahí tendrás espacio para coger más cosas. También depende mucho del interés de ese manager, porque hay managers, muchos, que se meten en iniciativas transversales porque les motiva la diversidad, les motiva el hiring, o sea, les motivan más los procesos transversales y aunque tengan ese espacio lo cubren con eso. Entonces, va a depender mucho de ese tipo de cosas. Yo creo que un número es difícil. A mí me gustan los equipos como máximo de 9 personas, que están, como te he mirado a ti, me ha venido el número tuyo, de 9 personas, y diría que para mí 7 personas, 6, 7 es perfecto. Yo me estoy muy cómodo ahí porque puedo contribuir, puedo estar siempre que no tenga nada alrededor, es decir, que sea más autónomo y tal. Pero creo que depende, como han dicho todos. Yo opino igual, para mí no hay número mágico, pero para mí sería ese 7, 8, pero como ha dicho también Bea antes, de que tienes que tener espacio, tienes que estar disponible, ¿no? No significa que si tienes toda tu agenda, si te cabe todo en tu agenda, ya está. No, tienes que tener un buffer para estar disponible para las personas que tienes alrededor para ayudarlas. Y yo diría que las cosas más importantes van a ser imprevistas, ¿no? Y vas a tener que tener ese espacio para atenderlas, ¿no? Y con más de 8 o 9 personas me parece complicado. Claro, a ver, esto también es una pregunta un poco no ambigua, pero claro, hay mucha gente que quiere crecer, que quiere progresar y ve este rol como un objetivo al que quiero llegar por satisfacer pues, ciertas necesidades que pueda tener. Pero no todo el mundo está capacitado para ello. Hay que tener unas skills muy claras y concretas.
o sea, no cuánta gente, qué porcentaje de gente, ¿no? Pero ¿os habéis encontrado con gente que quiera ejercer este rol y que lo hayáis tenido que frenar, que lo hayáis tenido que mentorizar durante un tiempo largo para poder hacerle ir hacia ese lado? Sí, mucha. Mucha. Y yo recuerdo un caso, no voy a decir dónde ni nada porque todo se conoce, pero de una persona que quería ser manager a toda costa y yo era el manager del manager y se lo decía al manager, el manager le dijo, mira, ahora mismo no estás preparado, tienes que trabajar en estas áreas. Me vino a mí y le dije lo mismo y como no estaba cómodo, se lo dijo al VP. Y así cada 2 o 3 meses el tío insistía, pero no trabajaba en lo que le faltaba, entonces no lo iba a conseguir, ¿no? Al final, yo creo que casi todo... A ver, yo no voy pisando flores por la calle, creo que la realidad existe y hay gente que no tiene capacidad por muchos motivos, ¿vale? Pero creo que la mayoría sí que la tiene, pero que tiene que trabajar en ello. Y me da igual que sea para manager, que sea para senior, que sea para lo que sea. Tu trabajo como manager es, que justamente lo que decía antes de no ser... tú no eres el que vas a contentar a la gente. Uno de tus mayores trabajos es establecer expectativas de manera muy clara. Y si una persona no tiene la capacidad ahora mismo para hacerlo, por lo motivo que sea, tienes que ser súper claro. Mira, ahora mismo, lo que no puedes, desde mi punto de vista, lo que no puedes hacer es decir, yo no te veo, yo creo que no puedes. Sino, oye, para ser manager hay esto, esto, esto y esto, y ahora mismo la realidad es, por ejemplo, empatía. Me pongo un ejemplo, ¿vale? O ser una persona que tenga asertiva. Es difícil ver un manager que no es asertivo, ¿vale? Entonces, oye, tienes que trabajar en esto. Una vez que trabajes, podemos ver si hay posibilidades. Tampoco te las voy a prometer. Pero si existe la posibilidad, pues vamos a asegurarnos de que estás preparada para ello. O sea que hay que ayudarles, hay que ponerles claro encima de la mesa a esas personas cuáles son sus carencias y ayudarles a conseguirlas. Solo una cosa porque es importante. Hay que ayudarles siempre que sea lo más beneficioso para todos. Porque Sí, que no sea un capricho, claro. no solo por eso. Hay veces que hay gente que te dice, quiero ser manager. Y ya, pero es que a mí me haces un hueco, me haces un agujero del copón si tú te dejas... Porque eres muy bueno en backend y estás aquí precisamente por lo bueno que eres de backend. Entonces, mucha gente tiene miedo a decir, pues que a lo mejor lo pierdo. Bueno, ya, pero es que si la realidad es que tú no necesitas ese ahora mismo. Entonces, yo a esa gente les soy claro, le digo, mira, la realidad es que podemos trabajar para que más adelante lo seas, pero yo ahora te necesito aquí. Y yo creo que eso tiene que ser, que un manager tiene que ser capaz de tener ese tipo de conversaciones que son complejas, difíciles, pero no puedes tampoco poner paños calientes o decir, sí, no te preocupes, tú quieres ser manager, vas a ser manager y ya veremos cómo se queda el equipo, ¿sabes? No. Sí, que no hay que generar falsas esperanzas. Claro. Y hay que trabajar con la necesidad que tiene la compañía y el equipo. Sí. Y- ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Habéis tenido esas situaciones? Yo en mi caso, bueno, yo tenía una persona que me dijo, era junior, y dice, yo quiero ser VP. Pero nada mal, es como, yo aspiro a ser VP en algún día, ¿no? Y eso me parece súper bueno, o sea, una persona con aspiración, con ganas de crecer y, oye, yo ya te estoy diciendo hacia dónde quiero ir y dónde me veo dentro de 10 años. A mí me parece maravilloso. Entonces, para mí, yo creo que todo el mundo es dueño de su propia carrera profesional. O sea, el manager no es responsable de que Pepito se convierta en VP. Su labor es ayudarlo a conseguir sus objetivos, siempre dentro de lo que le puede ofrecer la empresa. ¿Qué quiere decir con eso? Yo me he encontrado con casos de decirle, oye, esta persona quiere seguir este camino y yo no te lo puedo proveer en esta empresa. Y hay que ser claros en eso. Sí. Lo que no podemos engañar a la gente y prometerles cosas que realmente no van a pasar. Entonces, a mí eso es súper importante, ser claro, ser honesto, decir qué es lo que pueden obtener qué le puedes proveer tú, qué le puede proveer la compañía en sus objetivos personales, profesionales, y luego ya que esa persona podrá decidir si realmente quiere seguir contigo o no. O sea, en este caso estoy poniendo un caso extremo, ¿no? Pero al final es si eso que le aporta a la compañía realmente es lo que quiere conseguir. Luego habrá el trade-off de, oye, pues mira, ahora no te lo puedo dar, pero te lo puedo dar dentro de 3 meses. Pues ahí siempre habrá una toma de decisiones por los dos lados, ¿no? O yo ahora prefiero que deje el salto, aunque tenga que buscar a alguien por el otro lado, porque realmente creo que puedes hacer desenvolver ese papel muy bien y voy a hacer una apuesta por ti y me puedo permitir hacer esa apuesta. Porque también hay veces que aunque creas que se puede, no tienes la capacidad de poder, el espacio para poder darlo. Y eso como engineer manager hay que saber medirlo mucho, ¿no? O sea, bueno, engineer manager o cualquier manager en general,
O sea, son cosas que tienes que saber ver y entender qué es lo que puedes dar y lo que no puedes dar. Yo sí he tenido un caso de alguien que ha querido crecer en esa dirección y fue una de las experiencias más satisfactorias, yo creo, de mi carrera. Cuando hay una oportunidad, la persona está en el momento, le puedes ayudar a prepararla. Estuvimos casi, no sé, entre 6 meses y un año trabajando detalles para que esta persona se preparara, y cuando llegó el momento estuvo preparada y pudo asumir ese rol. Es una experiencia súper satisfactoria. Cuando estás ahí puedes ayudar a alguien a llegar a donde quiere. Pero obviamente también hay que ser conscientes de pues, lo que decíais. A veces no se puede porque no hay ese rol disponible y hay que ser muy claro. Es decir, me parece estupendo, pero en este equipo ahora mismo no hay ese hueco disponible para este rol. Entonces, si quieres trabajarlo y te puedo ayudar a trabajarlo, pero no lo vas a poder ejercer ahora mismo. Plantéatelo para más adelante. Una cosa que yo creo que es muy diferenciadora o positiva de cuando la gente quiere ir a management respecto a otra es que lo que tiene que trabajar una persona para ser manager le va a beneficiar en su carrera profesional como individual contributor también. Entonces, aunque no haya el espacio, puedes trabajar mucho desde liderar proyectos, saber cómo llevar a la gente, tener mano izquierda, tener empatía, saber comunicar. Hay 1000 cosas que puedes trabajar. Entonces, a pesar de que no está el espacio, él puede decir, mira, ahora mismo no es posible. También puedes ser claro de, oye, creo que viendo la guía de carrera tienes que trabajar en estas áreas, podemos hacerlo dentro y vas a contribuir igualmente como individual, ¿sabes? Entonces, eso es lo positivo de este rol. Sí, yo creo que son skills que luego puedes usar y que tener en la caja de herramientas que decía Bea para cualquier tipo Exacto. de rol, empresa y casi posición. Claro, yo he tenido muchos clientes que nos piden posiciones de Engineering Manager y entre los requisitos que nos piden que encontremos es que esa persona haya contribuido a hacer crecer el equipo, ¿no? a la contratación, al hiring, sobre todo en empresas que estén en una fase de scale-up, de crecimiento. Sí. ¿Cómo de importante es eso? O sea, ¿realmente es algo crítico para esas empresas? Pero tiene que ser una skill o una experiencia que haya tenido el Engineering Manager como tal, o se puede aprender a contratar. Se puede aprender, seguro. Todos los engineering managers han tenido que aprender en algún momento. Sí. Nadie nació aprendido, entonces sí, sin duda se puede aprender. Y de hecho, si te dedicas a esto, te va a tocar antes o después. Y en mayor o menor medida, pero seguro que vas a tener que contratar gente. Y es algo que además es relativamente fácil aprender y progresar a medida que lo vas haciendo, porque un engineering manager de por sí suele ser alguien que tiene ciertas aptitudes de empatía, de saber leer un poco a las personas por la naturaleza del puesto. Y eso ayuda muchísimo a la hora de contratar. Desarrolla mucho tu capacidad de ver cosas, de leer entre líneas, de tener feeling. Ayuda mucho y se desarrolla relativamente rápido, pienso. Estamos hablando también mucho de características de Engineering Manager, como que más o menos tenemos en la cabeza personas que naturalmente las tienen y te suenan mucho como que son naturales, pero no, todo se practica, todo se gana, todo también con experiencia vas a mejorar, ¿no? Pero yo creo que es importante que el hiring es una parte importante en Engineering Manager, pero al final el hiring es una parte de una relación personal. Una persona que tiene muy buena relación personal con su equipo, que construye buenas relaciones con su equipo, va a ser capaz de, como decía Jaime, de leer a una persona, de empatizar, de saber un poco, de ahondar en lo que busca, en si encaja en el resto del equipo, etcétera. Yo tengo una opinión un poco contraria sobre esto. Yo creo que antes se le daba demasiado o mucho énfasis a que el manager te vaya a contratar porque era la inercia del sector, ¿vale? Todo el mundo crecía, todo el mundo contrataba, había constantemente entrevistas. Yo te pongo todo mi dinero ahora mismo por un manager que haga que un equipo funcione, pero si es un manager que contrata bien, ¿vale? ya contrato yo, no te preocupes, ¿vale? Y por otro lado, creo que ahora mismo la realidad es que, yo no sé en vuestros casos, pero un manager de un equipo, a lo mejor antes, cuando el mercado estaba creciendo una barbaridad, pues en una scale-up, a lo mejor participaba en 8 entrevistas a la semana, en 7, en 6, ¿vale? Yo he visto casos de 10 a la semana, entrevistas de un manager, ¿vale? Ahora mismo, ¿qué participas? ¿En 2 al mes? No sé vosotros, pero nosotros tenemos
O sea, por ejemplo, en Tinyver ha habido fases en las que de repente necesitamos a 3 personas y te estás 3 meses pim, pam, ¿vale? Pero incluso en esos casos te haces 8 a la semana porque lo divides entre otros managers. Entonces, yo no lo veo como algo... si no tiene un récord de contratar, no se le puede coger. Yo no lo veo así. Creo que antes era porque no quedaba otra, porque había una necesidad de la leche de contratar. El mercado está saturado, para eso vinisteis vosotros, se supone, para ayudar con eso. Y creo que ahora ha cambiado mucho la historia. Y aparte, aunque no hubiera cambiado, prefiero 1000 veces un manager que hace un equipo que funcione bien, que vaya como... Vamos, que no tengas que preocuparte, que sepas que ese equipo está funcionando y que contratar no te preocupes, que ya me encargo yo. Y sobre todo que llega a un fin. O sea, que cuando tú tienes que contratar y montar el equipo, porque sí que creo que una responsabilidad del manager es dibujar cómo quiere que sea su equipo o qué carencias tiene el equipo y demandar un perfil para completarlo, llega un momento en que eso se acaba. Y esa responsabilidad de contratación, bien sea por el momento de la empresa, del mercado o de lo que fuese, se diluye y no tienes que ejercerlo. Entonces te tienes que enfocar en otras cosas más, Claro. no más importantes, pero sí que en ese momento de la compañía aporten más valor, ¿no? ¿Y vas a comentar algo ya? No. El micrófono. Sí, que hay una parte de lo que dices que obviamente es totalmente cierto. De hecho, si consigo este objetivo de contratación es para dejar de contratar, porque ya lo has conseguido, ¿no? Eso es obvio. Pero hay una parte importante de la contratación. Cuando hablamos de que un engineering manager sepa contratar, no me refería yo tanto al volumen, a que sea capaz de contratar a 30 personas, ¿no? Sino que sea capaz de seleccionar a las personas adecuadas y que consiga, gracias a eso, tener a la gente que necesita, a la gente bien alineada, a la gente que culturalmente va a encajar, que tenga una buena retención, que no tenga una rotación que al final cueste una fortuna y un montón de tiempo porque tienes que volver a contratar. Sí. Esa parte me refería yo más con adquirir la capacidad de contratar, no tanto por ser capaz de contratar a mucha gente o dedicar mucho tiempo a ello, pero obviamente tiene su tope. Y sobre todo en empresas más que no tienen a lo mejor un VC metiendo un montón de pasta, no vas a contratar a lo loco constantemente. Pero fíjate, en lo que tú has dicho, yo le daría mucho más peso a que un manager retenga gente, o sea, no se le vaya a la gente, porque que retenga puede ser un incentivo perverso, porque al final se queda la gente porque está cómoda, que la gente quiera estar porque funciona bien y todo, pero el hiring, estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser un manager, si está en la parte de contratación, tiene que saber contratar, pero es que eso lo puedes, dentro de la empresa, no tiene, o sea, si la empresa está bien estructurada, el hiring está bien estructurado, el que él entreviste y yo entreviste debería ser indiferente. Totalmente. Entonces, si mis virtudes como manager está el que el equipo funcione y el hiring ni me interesa o no se me da bien, a lo mejor el resto de managers sí, y también tiene que estar alineada a la cultura, porque al final, algo que yo creo que pasa demasiadas veces y que hay que luchar pues, contra ello es que al final debería dar igual quién entrevista para un equipo porque la cultura debería ser la misma en todos los equipos. Claro, pero para eso la compañía entera tiene que tener una cultura bien definida, fuerte y saber exactamente qué buscan. Yo creo que lo que es importante en el Engineer Manager es entender qué necesita el equipo. Okay. O sea, entender leer el equipo, saber cuál es el reto que tiene delante, saber si ese reto lo puedo conseguir ayudando al equipo a formarse o tiene que buscar las skills fuera o músculo fuera, porque también puede ser que lo que necesito es músculo. Y entonces es poder crear esa oferta en la cual estoy buscando a la persona que realmente va a aportar a mi equipo. Luego yo puedo participar en esas labores como hiring, porque al final yo creo que a todos los engineer managers les viene bien y además por lo menos yo lo veo una parte bonita, porque al final conoces a gente, ves otras experiencias y realmente a mí me aporta estar en ese tipo de tareas. Pero creo que lo realmente relevante es entender cuáles son las necesidades del equipo y saber buscar las personas adecuadas para tu equipo. Es que contratar, y esto que se me entienda es sencillo, contratar bien es muy complicado, porque tienes que asegurarte de que vaya a encajar, de que vaya a perdurar y no haya rotación, que es un tiro en el pie para las compañías. Y eso, en gran parte, yo creo que es responsabilidad de la compañía, pero también del manager que define o que necesita esa posición. Y eso es lo complicado desde mi punto de vista. Encontrar la persona ¿Cómo adecuada. es aquello que se dice tanto que la gente no deja las compañías, que deja a los managers, ¿no? Se dice mucho ahora que la gente se suele ir porque tu manager te está pisando el callo más que porque la compañía a lo mejor a alto nivel no esté tan encajada. Obviamente es una exageración, pero ocurre. Claro, ¿y crees que si
que ese manager está involucrado de una forma directa puede reducir que eso ocurra? Yo creo que sí, pero como dice Félix, no solamente en la contratación, sino constantemente enganchado con el equipo, pero creo que todo empieza ahí, todo empieza en la contratación, dejando muy clarito dónde se está metiendo, a qué viene, qué se espera de esa persona, y eso es muy importante. No solamente de trabajo, de qué funcionalidades va a ejercer, sino también culturalmente, qué se espera, dónde te estás metiendo, qué tipo de empresa y personas somos. Eso es muy importante en el día a día. Si tú no estás cómodo con la gente con la que trabajas, no vas a estar bien ahí mucho tiempo. Es que eso es una cosa que ellos en MarketWoo hacen mucho hincapié en lo cultural, y durante los procesos es no donde más foco ponéis, pero casi, ¿no? Mucho. Y eso seguramente os haga tener una tasa de rotación muy chica, muy bajita. Ínfima. Pero yo creo que es por eso, porque nos esforzamos mucho en mostrar lo que somos y asegurarnos de que la persona lo entiende y que sabe dónde se mete. Y entonces, bueno, pues por lo que sea, nos suele encajar gente que ha buscado eso en otros sitios, no lo ha encontrado y han dicho, esto que no es tan habitual, aquí sí lo tengo, y se sienten ahí, que es donde pueden desarrollarse hasta donde consideran que es lo más que ellos pueden llegar. Pero bueno, es que ese es un detalle cultural nuestro muy particular, pero que hay quien no busca ese detalle cultural, hay quien busca un reto técnico tremendo y a lo mejor en Tiny lo encuentra. Sí, pero culturalmente, nosotros para nosotros la cultura tiene que... De hecho, nosotros no contratamos para un equipo. A veces la necesidad es de un equipo, pero normalmente te va a entrevistar gente de... No sabemos ni el equipo. En función de quién esté más, haya hecho menos o más entrevistas, es quien te va a hacer la entrevista, ¿no? Y la cultura es muy importante, David, muy importante. Al final, si no estás alineado, sobre todo en una empresa que está creciendo, si no estás alineado con ciertos valores de la empresa, la vas a pasar mal. Es fijo. Totalmente. Luego, cuando hablamos de cultura siempre parece como que tienes una cultura muy bonita, no muy atrayente, pero no, al final tú tienes que marcar tu cultura, ¿no? Y ser muy, lo que decías, ser muy claro, ¿no? Yo creo que un fallo en el sector que se ha hecho en el pasado, también porque había mucha demanda, era como tenías que pintar todo muy bonito, ¿no? Y lo que hay que hacer es ser muy claro, muy transparente, que en lo que se espera, expectativas, forma de trabajo, crecimiento, porque si no es engañar conseguir algo para en 2 meses tener un problema, ¿no? Y sin idealizar ni vender la moto a nadie. Total. No, hay empresas que tienen una... No sé si habéis visto los valores de Stripe. Unos valores de Stripe es que son... O sea, que trabajan duro. Bueno, no lo ponen así exactamente, pero es... Oye, somos una empresa en la que nos gusta el sentido de urgencia y en la que nos gusta tener cada vez que levantar la barra, y buscan eso y llevan, y lo que tiene es gente de ese estilo y es perfecto, ¿sabes? Pero no te venden vende aquí que vas a estar súper feliz, porque aparte que yo no sé la gente que es así, pero a mí que me vendan que voy a estar feliz en una empresa me huele mal siempre, ¿sabes? Porque siempre hay momentos en los que tienes tensión y debes tenerla. Y yo busco otra cosa, que es alcanzar ciertos objetivos, crecer profesionalmente, tener éxito profesional, que eso me va a dar felicidad, pero no busco estar feliz per se en la empresa, ¿sabes? Es que todo sea bonito, lo que decía Javi, que todo sea de color de rosa, y es una red flag. O sea, para mí lo sería como candidato, ¿no? Total. Yo, de hecho, preguntaría, siendo candidato, en momentos de tensión, que los hay en todas las empresas, Claro. Sí. cómo se gestionan. Y al final una entrevista tiene que ser bidireccional. O sea, yo no tengo que garantizar solo que la persona candidata es la idónea, sino que la persona tiene que garantizar que esta empresa es a la que quiere ir. Y eso, si no es transparente, es jodido. O sea, es muy complejo. Y luego te ocurren cosas como que ven la realidad cuando entran, salen, coste para todos y frustraciones, ¿no? Sí. Y ¿habéis buscado o habéis contratado engineering managers, o son posiciones que tratáis de que escalen del equipo o que sea gente de la propia casa que crezca? Y si los habéis buscado fuera, ¿qué skills buscáis en esos perfiles? Depende un poco del equipo, ¿no? Yo, si alguien realmente tiene interés y tiene las habilidades, se puede llegar a alcanzar las plazas de Engineering Manager, por supuesto que una persona del equipo, ¿no? Si pasa justo lo contrario, ¿no? Si es un equipo fuertemente técnico, que al final estás un poco forzando a alguna persona de una manera un poco artificial a que crezca hacia allá,
vamos a buscarlo fuera, ¿no? Y como skills, yo te diría que importante es una persona que sea proactiva, ¿no? Que sea capaz de que veas un poco, que te vaya contando experiencias de ver un problema y ir a resolverlo, de que se mueva, que no espere a que alguien dé una solución. También a nivel empatía creo que es muy importante, ¿no? De que eso lo vas notando según como yo diría como esas dos, como algunas de ellas, ¿no? ¿Le dais peso a la comunicación? Entiendo que sí. Sí. Además en remoto creo que es muy importante. ¿Sería otro factor, otro skill buscado? Imprescindible. ¿Qué buscáis vosotros? ¿Quieres darle si no le doy yo? Yo creo que lo que has dicho está, o sea, estoy muy de acuerdo. Lo ideal es que salga del equipo, pero porque alguien quiere y está preparada para hacerlo. Y en ese caso tienes que también una red de seguridad de que la persona pueda volver para atrás, porque si no es un castigo. Si luego no encaja, pero la realidad es que muchas veces hay que cogerlos de fuera. El problema de cogerlos de fuera es el crédito que le dé el equipo a esa persona, ¿vale? Y eso también depende mucho de cómo lo introduzcas tú en la empresa a la persona. Y bueno, hay muchos pasos para hacerlo, desde que empiece programando, por ejemplo, que eso yo lo he vivido personalmente. Entré a una empresa primero programando para luego ser el manager. Pero lo que yo busco en los managers, básicamente, comunicar es súper claro. Normalmente seguro que nos ha pasado a todos, que son las entrevistas las de comportamiento, que básicamente lo que buscan es que cuentes experiencias pasadas, porque se supone que es el mayor predictor de cómo te vas a comportar en el futuro. Y lo que te van a preguntar es, cuéntame una vez que echaste a alguien, cuéntame una vez en la que viste que un proceso no funcionaba, ¿qué hiciste para cambiarlo? Entonces, al final lo que buscas es, lo que tú decías, que haya gente que cuando ve un problema se haga owner del problema y sea capaz de moverlo y empujarlo hacia adelante, tenga que molestar a quien tenga que molestar y tenga que moverlo. Marco Santiago, buscas a gente que a la hora de comunicar sea auténtica, pero que no cree un motín en el equipo, ¿vale? Que sea capaz de decir, oye, esta persona ha salido y sin poner paños calientes, pero a la vez que no diga, ¿sabes?, que no sea corporativista del copón porque crea más problemas. Y yo también busco personalmente gente que tenga un track record de haber perseguido que el equipo haga cosas, ¿vale? O sea, que le ha tocado lidiar con echar a gente, que me haya explicado de forma clara qué motivo hubo para echar a gente, qué hizo para echar a esa gente. Y me refiero a lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué proceso has seguido? ¿Has ido dando feedback? ¿Por qué esa persona no funcionaba? ¿Qué hiciste para que funcionara? Ese tipo de cosas. Entre otras, claro. Yo comparto todo lo que ha dicho Félix, pero al final... Pero voy aquí hagan un corte, por favor. Que hagan un corte, por favor, luego. Pero bueno, lo que busca el Engineering Manager sobre todo son las habilidades de liderazgo, de ser capaz de mover a la gente, de inspirar a la gente, de conquistar a la gente. A veces no tienes que conquistar a tu equipo, tienes que conquistar a otros para que te apoyen qué es lo que necesita tu equipo. Que tome ownership por ser del equipo, de los proyectos del equipo. Esa persona no es que el equipo hizo, no, es nosotros estuvimos trabajando esa capacidad de ownership de lo que realmente se está haciendo, aunque realmente no haya trabajado directamente en eso, pero que lo sienta suyo. Busco también esa capacidad de en algún momento decir asertividad, decir, oye, esto no lo podemos hacer por esto, ¿no? O sea, enfrentarse a situaciones difíciles en las cuales haya tenido que ir a contracorriente y luego también que sea capaz de dejarse convencer cuando haya hecho falta, oye, puedo equivocarme, ¿no? Esa capacidad de decir, tengo que adaptarme, ahora mismo no es lo mejor, de ser capaz de hacer trade-off. Creo que todo eso son las cosas que suelo mirar mucho en un manager. Y sobre todo la gestión de personas. Me gusta mucho, creo que la gestión de personas, la parte empática, la parte... las habilidades para leer a las personas, a sacar lo mejor de ellas, es lo que permite crear buenos equipos. Y al final el Engineering Manager tiene mucha responsabilidad en crear buenos equipos. Sí. Yo creo que lo complicado, o sea, 100% de acuerdo, creo que lo complicado de esto, en realidad, porque lo que buscamos, o sea, yo creo que todos, si dices, dime adjetivos, te vamos diciendo, pues, ownership, accountability, asertivo, backbone, commit and disagree. Vamos, de memoria te los decimos. Ahora,
cómo detectas eso es donde está la problemática y lo difícil. Porque detectar todo este tipo de cosas en base a preguntas, aparte que la realidad es que tienes miles de blogs y de libros que te enseñan cómo responder a esas preguntas. No, es que igual tú lo conoces, pero estuve charlando y dando un taller con un ex Amazon, un ex... Y claro, él me decía, es que esas entrevistas se preparan. Claro. O sea, son no como posiciones, pero tú puedes estudiar y saber cómo prepararte esa entrevista, que la pases y que a lo mejor no seas el idóneo para el puesto. Entonces, eso es complejo. ¿Y qué hacéis para encontrar o para determinar o garantizar que va a cubrir esas skills que sobre el papel buscan? Yo prefiero darle la oportunidad a alguien que está dentro del equipo, de acuerdo con Félix en que las entrevistas se preparan y es mucho más fácil saber si alguien que ya conoces dentro del equipo tiene o no las cualidades que estás buscando para ese puesto. También es verdad que yo estoy condicionado porque he tenido muy buena experiencia haciendo eso y no tan buena trayendo a alguien de fuera porque había un equipo súper consolidado, que se conocen todos y que a lo mejor les es más difícil aceptar que venga alguien a marcar la pauta de fuera sin conocerles tanto. Pero creo que se puede hacer. Si se hace de forma bien organizada y contacto, se puede hacer. Es que además piensa una cosa, no sé si te he interrumpido, pero ¿alguno conocéis a un manager que no haya salido de un equipo? No. Luego ya vas... Yo recuerdo en los cursos estos que hago que alguna vez me viene alguien para decirme quiero ser manager en otra empresa y siempre les digo a poder ser no lo hagas. O sea, si no te queda otra porque te quieres ir, pero primero prueba porque tu empresa puede volver para atrás. Entonces, casi nadie va de manager de repente a otro sitio, sino que sales de ahí, ¿no? Porque si no es muy difícil. Y empezar así es más sencillo porque ya conoces la empresa, ya sabes cómo va a ir todo. Claro, exacto. Sí, el escáner cultural ya lo tiene. Claro. Ahí. Lo comentaba Félix al principio del todo y ahora al final sí que es crítico que sea una persona que encaje en la cultura, tiene que ser el ejemplo de la cultura. Un manager que no encaja en la cultura puede hacer un daño horrible, ¿no? Porque no lo hace el daño solo a sí mismo, sino a todo el equipo, ¿no? Entonces eso es muy importante, el poder detectarlo y acertar ahí. Sí. Y seguro que habéis contratado, en alguna ocasión habréis usado agencias o habéis tenido alguna experiencia buena, mala o mejorable. ¿Te suena Manfred? Me suena Manfred, pero con Manfred seguro que han sido todas buenas. Buenísima. Pero seguro que habéis tenido alguna que no ha sido tan buena, ¿no? O alguna anécdota o alguna situación incómoda. Sí, recuerdo una en particular, porque no hace tanto, donde me presentaron una serie de candidatos y solo pude hablar con 2, creo que eran de 10 aproximadamente, porque los otros no se presentaban a las llamadas. Y entonces tenía las citas para las entrevistas y allí no aparecía nadie, pero no aparecía ni el candidato ni ningún representante de la agencia para explicar qué estaba pasando y los 2 que sí se presentaron ni siquiera estaban cualificados y fue un drama, una pérdida de tiempo espantosa, que es casi especialmente con Manfred, una de las cosas que a mí siempre me ha venido muy bien es que no pierdo tiempo, voy bastante al grano. Y en este caso fue lo contrario. Y una que me pasó bastante curiosa, pero desde el otro lado, siendo yo el candidato. Un recruiter en particular, que recuerdo que rechacé una oferta porque implicaba viajar con toda la familia al extranjero y en ese momento no era el momento familiar para hacerlo. Y el tío me montó un pollo espantoso como si su mejor amigo le hubiese traicionado a muerte, ¿sabes? Es que le has jodido un bonus. Le jodí la comisión y el tío dijo, desgraciado, dame mi pasta, ¿no? Y bueno, se lo tomó como algo súper personal y me montó un buen gori. Se disculpó al tiempo, pero tela el tipo. Yo te puedo contar algo que no tiene que ver con manes, que me frustra mucho de cuando pides a empresas que te traigan gente. Y pides cierta seniority, ciertos conocimientos, me fastidia mucho que me traigan a gente que lo que tiene es una lista de tecnologías del copón, es CTO de una empresa en la que son 3 personas, y claro, cuando le preguntas chicha de cosas, algo como ¿y por qué necesitabas esas tecnologías? No te lo saben argumentar, y entonces te hacen perder un montón de tiempo porque simplemente mucha gente se fijan en, cumple con esto, han pedido que tenga esta tecnología, tienes, pues ya está, pim, pim, es senior, hala. Desde mi punto de vista, y apoyando un poco lo que decía Jaime, para mí es que es fundamental entender
lo que necesita el cliente, en este caso vosotros, ¿no? Y poder identificar esas vivencias en los candidatos. Pues si te mando yo gente con una lista gigante de tecnologías que no ha tenido las vivencias que tú necesitas, no vale para nada. Te estoy haciendo perder el tiempo realmente. A mí también, voy a poner también un ejemplo, que estoy totalmente de acuerdo con esa parte, pero también una cosa que no me gusta es cuando viene la gente, tú en realidad has contratado un servicio, ¿no? En el cual quieres que te traigan candidatos que te van a encajar a ti, pero luego tampoco le han contado nada sobre ti. Y entonces es como, si ya hay un red flag en el cual no realmente ya sabes que no vas a encajar, ¿por qué esa persona ha venido aquí, ha perdido su tiempo y también me lo ha hecho a mí? O sea, es como... Total. Es como, no, yo tengo que pasar el candidato. Paso 10, pero después no les cuento nada. Es como la gente que viene y dices, ¿por qué TinyBear? Porque soy remotos. Muy bien. ¿Sabes qué hacemos? No. Cojonudo. Otro... Es un clásico, ¿eh? El remoto... ¿Por qué? Uno, bueno, a lo mejor sí eso lo cortas, ¿vale? Pero uno no, bueno, no hace falta que lo cortes, sinceramente. Uno, porque no voy a decir nombre, pero uno que, claro, la gente no es consciente de que el mundo es muy pequeño y en España todavía más, ¿no? Y hay gente que es demasiado arrogante y no es consciente de cómo se va a ver eso, esa respuesta, y no solo en esta empresa, en otras, ¿no? Porque nosotros tenemos una pregunta que es ¿por qué TinyBear? ¿Vale? En TinyBear te van a preguntar siempre eso, ¿por qué TinyBear? Y en un formulario un chico respondió una retahíla de cosas de, verás, te voy a explicar lo que es el capitalismo, vivimos en un mundo capitalista, necesito el dinero para poder comprar cosas, y dije, pista, pero no solo eso, dije, voy a acordarme del nombre, porque no quiero trabajar con este tipo de persona. Así de simple, no quiero trabajar con este tipo de persona. Ni aquí ni en otra empresa. Lo tengo clarísimo. O cambia muchísimo o no quiero trabajar. Yo aquí voy a hacer también una cosa, o sea, voy a contar algo que realmente me gusta de cómo funciona Manfred. Ahora, bueno, ahora no, porque ya no se ve tanto, pero hace unos años te llegaban ofertas cada 2 por 3, ¿no? Y recuerdo que hubo una que me contactaron y me dijeron, oye, hemos visto tu perfil, me parece súper interesante, creo que puedes encajar en este tipo de empresa, hoy hacemos una llamada. Cuando tengo la llamada, era remota, era videoconferencia, llego a la entrevista y ya estaba la recruiter y me dice, ¿pero tú quién eras? Espérate que te busco el nombre. ¿Para qué puesto te presentabas? Y yo, vale. Y después salía con la lista y empezaba a hacerme las preguntas y mira, me envías un formulario antes de presentarme, se lo envía directamente a la empresa. No sé cuál es el valor que estás aportando aquí en medio. Entonces eso es una de las buenas de las cosas que se valoran como empresas como Manfred. Es que con lo que decía Félix también, el no conocer a dónde vas ya denota una falta de compromiso brutal. Y si eso avanza, al final va a entrar en una empresa a la que a lo mejor se le convence por el camino, pero que realmente no está alineada desde el inicio con ella. Total. Y eso es carne, nuevamente, de que cuando llegue otra y le ofrezca algo diferente, se pire. Total. Sí. Y eso... Yo mis experiencias vienen un poco por ahí, por la transparencia en todo el proceso, ¿no? Desde que tú pides el perfil, el recruiter realmente lo entiende, indaga más y va a buscar a las personas de vuelta, ¿no? Porque yo muchas veces lo que te he encontrado dice, no, pero ahora vamos a buscar una persona que realmente queremos que aporte más a la oficina, vamos a buscar una persona con más un formato híbrido. Y de repente llegan personas, no, me han dicho que es remoto, ¿no? Y es como, no es remoto. Y luego hablas con el recruiter y dicen, bueno, es que si digo esto no me va a decir que sí nadie. Y dices, bueno, pues entonces... que no te lo digas. Claro, pero es que si te... Claro, en plan, bueno, pues lo hablamos entre tú y yo, pero no me empieces a pasar gente que no ha habido transparencia, no se ha perdido esa transparencia en el proceso. Sí. Y que los procesos son muy costosos. Para la compañía es una inversión de tiempo muy grande. Y si te llegan ese tipo de candidaturas, son candidaturas que vas a tener que rechazar. Y que ya has invertido tú un tiempo en preparar la entrevista, en estar allí... Y el candidato también, es que claro, la persona, es que... Sí, aun con ese filtro previo a veces aún te encuentras con cosas sorprendentes, como que ni siquiera una empresa de producto que ni siquiera han mirado de qué va el producto, ni a qué te dedicas, ni han mirado tu web, y es como, bueno, chico. Pero bueno, por lo menos tener un primer filtro que ya dices, ya me llega la cosa un poco preparada y encarrilada para lo que yo estoy buscando, te ahorra un montón de tiempo. Sí. Ahí yo creo que ahí hemos
con esta bonanza del sector, que ha sido maravilloso y todo nos ha beneficiado, pero hemos ganado una cierta arrogancia que todo el mundo tiene que ser respetuoso y tiene que ser tranquilo de lo que tú ves, decir, no, es que me habéis venido vosotros a buscar. Bueno, sí, pero te hemos ofrecido la oportunidad, pero puedes decir que sí o que no, pero si dices que sí, ya denota, ¿no? Sí. Que estás un poco interesado en entender y que ves un poco la posibilidad de encajar, ¿no? ¿Y cuál es o sea, por ir concluyendo un poco, cuál sería el siguiente reto o el siguiente, a ver, no lo quiero llamar nivel, ¿no? Pero la progresión de un engineering manager? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Hacia un VP de ingeniería? ¿Un CTO? O sea, ¿qué caminos puede llevar? Depende de la empresa en la que estés. Tú también eres gallego, ¿no? Depende de la empresa en la que estés y aparte de lo que quieras, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo claro, mi siguiente paso va a estar mucho más cercano a un equipo. Porque me gusta, disfruto mucho ver a un equipo crecer y estar en el día a día. Entonces, a lo mejor quieres seguir siendo manager toda la vida y no tienes por qué crecer. O sea, vas a crecer en el rol a nivel profesional, pero no de categoría, por así decirlo. Y luego, depende de la empresa. Hay empresas que el siguiente es senior manager, hay otras que es head of engineer, hay otras que es director, hay variaciones para regalar. Y cada vez vemos más gente haciendo el camino para atrás otra vez, a la inversa. Y, oye, ya lo he probado, no me ha gustado, me vuelvo a IC, que es lo que me gusta, y a disfrutar de mi trabajo. Y no tiene que verse como algo negativo tampoco. Yo creo que es positivo, de hecho, Sí, porque lo es. vuelves a ponerte otra vez en la piel y, Claro. y es más fácil luego, yo creo. El péndulo, ¿no? Al final, como un poco el paso, ya sea con un nombre u otro o con una área de responsabilidad a otro, pero sería como un manager de managers, ¿no? Un manager de equipos. Por ejemplo, es algo que a mí personalmente, en mi momento actual no me llama absolutamente nada. De hecho, me llama mucho más a lo mejor coger el péndulo y volverme un poco hacia atrás, ¿no? Porque al final también cambia el tipo, te alejas más de las personas o de la parte más del día a día y, oye, pues puedes encajar ahí o no, ¿no? Eso es. No hay una continuidad tan similar a la que podrías encontrar en la carrera técnica. De hecho, eso a mí me ha pasado. Yo, cuando vine a Manfred, vine de liderar equipos de tecnología. Lo dejé porque quería otra vez ese hacer, sentirte no útil, pero sí estar en el barro, en el día a día. Pero al final yo creo que un poco la cabra tira al monte, ¿no? Y al que le gusta ese tipo de rol, Sí. tiende a ellos y indirectamente lo va buscando, entre comillas. Sí, lo que pasa es que hay un riesgo en dar el siguiente paso si sigues en esa dirección, ¿no? Si estás en Engineering Manager sigues muy en contacto con la parte técnica, con el equipo, con el día a día. Si das el siguiente paso puedes encontrarte demasiado lejos de lo que te gusta y puedes encontrarte donde ya estás mirando demasiados Excels, como se suele decir, ¿no? Y dices, ya esto ya no me divierte nada. Es que o sea, estoy 100% de acuerdo y es que es una cosa que mucha gente no entiende, es que cuando tú pasas a manager es un trabajo distinto del que hacías, pero cuando pasas de manager a manager de managers también es distinto del que hacías. Todas las herramientas que usabas cambian radicalmente, o sea, hasta los one-on-one son diferentes. Y es probable que no te guste. Aparte de que, desde mi perspectiva, los managers de managers solo hacen que comer marrones por todos los lados. O sea, para mí es de los peores puestos que puedes tener, lo digo de verdad, y lo digo con la experiencia de los últimos años, es un puesto en el que te dan zapatilla por todos los lados, en el que al final todo el mundo viene a quejarse de algo. Es complicado. Y echas de menos el sentirte orgulloso de ver crecer a un equipo, de estar más abajo, ¿no? Y bueno, tú, Félix, aparte de toda tu trayectoria profesional, tienes un taller especializado en este tipo de roles. Sí. Que tiene un éxito del carajo, por otro lado, ¿no? Creo que Sí, tienes mucha demanda. De aquí mucha hemos petición. pasado varios, Sí. Tiene cantera ya. ¿Cómo está yendo? Cuéntanos un poco. Pues yo creo que es interesante porque se ve un poco la tendencia del sector. Ha bajado la demanda de engineering managers del curso, ha bajado y ha subido la de liderazgo técnico, que aplica a individual contributors y a managers. Pero de managers no me quejo porque son 4 años y he hecho como 160 talleres o más, que es una barbaridad. Os han pasado miles de personas literalmente por ahí. Y ahora lo que veo es que de managers pues puedo hacer uno cada 2 meses, más o menos, algo así, y a lo mejor un poco más de algún mes.
pero lo que está subiendo mucho es la parte de liderazgo técnico, y creo que es un poco como está el sector, que el sector busca mucho más perfiles muy técnicos, o sea, muy senior en tecnología, y con un liderazgo que sean capaces de llevar iniciativas, de incluso llevar a parte del equipo, sin ser people management, sino alinearnos hacia un objetivo. Creo que el sector está buscando mucho más eso, y managers yo la tendencia que veo también por los cursos es que los managers cada vez son managers que están más llevando a más de un equipo. Esa es la tendencia que yo veo y pasan por por el curso muchos tipos de empresas, y se ve claramente esa tendencia. Claro, pues lo tienes, si no me equivoco, para empresas y para individualmente cada uno puede inscribirse en otras. Sí, o sea, la idea es, si tú eres una empresa, lo haces en exclusiva para ti, tanto el de líder técnico como el de management, y decidimos las horas, normalmente son 10 horas y otro 8, el de management son 10 y otros son 8, y pues decidimos, imagínate, de lunes a viernes de 9 a 11, ¿vale? Y luego los abiertos los hago una vez cada 2 meses, cada 3, dependiendo de cómo esté yo de libre, y ahí los hay de fin de semana y también entre semana. El de fin de semana es una paliza, pero a mí me encanta hacerlos, aunque parezca mentira, porque en los de fin de semana, que son de 9 a 2, cada sábado y domingo, todo el mundo que va está súper comprometido. Los de empresa, a veces hay gente que va porque le dicen que tiene que ir. Ya. En cambio, en los de fin de semana, el que se levanta un domingo a las 1 de la mañana es porque realmente está interesado. Y se nota una barbaridad. Sí. Y según lo cuenta él, tiene un pintón... por aquí han pasado ellos dos. Claro, espero que no me dejen mal. No, se puede cortar. Pero estaría guay que nos contaseis vuestra experiencia también, ¿no? Con Félix, habiéndolo hecho. ¿Y qué os ha aportado, en tu caso ahora, Javi, que entiendo que lo hiciste antes de entrar en Celonis o Sí. estando ya allí? Yo lo hice en Liveray, lo hicimos dentro de Liveray, y a mí me aportó muchísimo, ¿no? Porque además era en ese momento de incertidumbre, lo habéis dicho, ¿no? Un poco la cabra tira al monte. Yo siempre había tirado un poco hacia allá, pero ya era dar el paso, ¿no? Y el saber exactamente las expectativas, las herramientas que tienes, en qué te tienes que enfocar, me ayudó muchísimo, ¿no? Y de hecho estábamos comentando antes de empezar que de hecho muchas veces me ha venido a la cabeza, digo, si lo volviera a hacer ahora sacaría mucho más partido, porque ya además de qué es, ya tengo la experiencia de lo que estoy haciendo y puedo ver cómo exprimirlo más, ¿no? Cómo mejorar. Y a mí me pareció... Ya te invito al siguiente. ¿Estás invitado? No, y luego también yo creo, es verdad que de cara a... Cuando lo haces bueno, yo creo que aporta igual, ¿no? Pero también el rol de manager es un rol un poco... es solitario, ¿no? Y también te aíslas mucho de tu... Tú cuando te haces manager y dices, vale, mi equipo son mi equipo, mis individual contributors, pero tu equipo también son el resto de managers, y muchas veces no haces esas conexiones, ¿no? Y este curso también es una maravilla para conocer a más gente interesada, que está pasando lo mismo que tú, que tienen otras perspectivas, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Muchas empresas, el motivo por el que hacen el curso es para alinear a todos los managers hacia lo mismo. Literalmente. O sea que, vamos, totalmente. Sí, sí. ¿Vosotros habéis pasado? Yo no he tenido el gusto, ¿no? Pues... Ella lo ha hecho Pues- dos veces. Ella lo ha Yo hecho lo he dos hecho 2 veces. veces. En Nextail lo hicisteis, si no me equivoco, Sí, yo ¿no? lo hice primero por mi cuenta, un poco también porque había sido un poco autodidacta en todo el tema del management. Así yo estuve haciendo mis primeros pinitos como manager de una empresa que había crecido, entonces apareció la necesidad, pero no había tenido como un manager que me hubiera enseñado. Entonces yo dije, quiero sentar conocimientos. Había leído mucho y Félix me ayudó mucho a sentar conocimientos y también ver cosas desde fuera de los libros, ¿no? Por así decirlo, fuera de mi experiencia y fuera de los libros. Aunque hubiera hablado con otras personas, pero al final tiene mucho más experiencia. Y cuando lo hice por segunda vez, porque dentro de Nextail se decidió hacer el curso de Engineer Manager para todos los managers, me gustó mucho la experiencia porque tuve la oportunidad de exprimirlo, como decía Javi, de verlo, de cosas en las que no había caído en la primera vez que lo vi, porque no es la primera vez, o sí, la primera vez que lo recibí, pues poder decir, pues es verdad, y es verdad, yo esto no lo había notado y tiene razón, ¿sabes? Como que vas a ese segundo nivel, a ese nivel de profundidad que te puede dar el curso, o sea que yo recomiendo a que todo el mundo cuando ya lleva a lo mejor un tiempo
incluso lo vuelvo a repetir un poco para refrescar y decir, oye, Gracias, hoy voy a dormir muy bien. Sobre todo porque Jaime y yo nos vamos con una tarea pendiente que será inscribirnos en las siguientes ediciones del taller, ¿no? Bueno, pues poquito más, yo creo. Hemos tratado temas súper interesantes. Un montón de gracias por darnos vuestra opinión y vuestras vivencias. gracias a ti por Vosotros. Sí, invitarnos. muchas gracias. Y nada, vamos a pasar un ratito una cervecita, Muy bien. a comer un poquito. De maravilla.